Bueno, ahora empezamos un nuevo tema en cálculo. Tiene que ver con el concepto de función. Entonces vamos a desarrollar este tema. Es un tema que tiene muchos componentes, tiene muchos conceptos, pero es esencial para poder entender todo nuestro cálculo de aquí en adelante. Entonces, miremos qué es una función. Entonces, para poder explicar el concepto de función, primero tenemos que explicar qué es el concepto de relación. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de relación? Que implica básicamente la definición de función. Entonces voy a explicar ese concepto de relación haciendo dos diagramas de Venn. Ya en conjuntos hicimos uso de este tipo de diagramas, y en estos dos diagramas de Venn voy a colocar entonces, digamos, unos nombres. Aquí voy a decir que aquí está Pedro, Juan, José y Felipe, y en este diagrama tengo a María, Isabel, Juana y Carla. Muy bien. Entonces miremos que este conjunto tiene 4 elementos, igual que este conjunto, y para poder relacionar cada elemento de este conjunto con los elementos de este conjunto, yo podría decir, por ejemplo, que Pedro se relaciona con María, que Juan se relaciona con Isabel, que José se relaciona con Juana y que Felipe se relaciona con Carla. Pero entonces hay una pregunta que queda del aire. ¿Qué hace o qué genera que Pedro tenga una relación con María, que Juan tenga una relación con Isabel, que José con Juana y Felipe con Carla? O sea, ¿qué es lo que condiciona esas relaciones? Para yo poder condicionar la relación que existe entre los elementos de este conjunto y los elementos de este conjunto, para poder condicionar esa relación, debo tener una función. Entonces, ¿qué es una función? Es un concepto que genera la relación entre los elementos de un conjunto y los elementos de otro. Entonces podríamos decir que esa función es noviazgo. Entonces diríamos que la función noviazgo genera la relación entre los elementos de este conjunto y los elementos de este conjunto. Entonces podríamos decir que esa relación es porque Pedro es novio de María, Juan de Isabel, José de Juana y Felipe de Carla. Entonces, ¿qué es una función? Es un concepto que genera un proceso de relación entre unos elementos y otros elementos de un conjunto y de otro conjunto. Entonces, ese es el concepto de función explicado, digamos, un poco más ilustrativamente. Entonces, miremos, por ejemplo, otro diagrama. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, tenemos este diagrama y tenemos aquí otra vez a Pedro, a Juan, a José, a Felipe, y aquí tenemos nuevamente a María, a Isabel, a Juana y a Carla. Entonces miremos. Resulta que aquí voy a tener una función que me va a generar una relación totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, Pedro está con Isabel, Juan está con Juana, José con María y Felipe con Carla, por ejemplo. Si ustedes observan el ejemplo inicial, aquí había un concepto de función que decía noviazgo y genera esta relación. Si ellos son los mismos elementos,
Entonces ustedes dirán, no puede ser la misma función noviazgo que genera esta relación diferente. Es exacto. Debe haber una función diferente si seguimos los mismos parámetros. Entonces podría ser amigo secreto, por ejemplo. Entonces se jugó amigo secreto y Pedro sacó a Isabel y Juan sacó a Juana, José a María y Felipe sacó a Carla. Entonces observen que cuando cambio la función, cambia la relación, ¿sí? Entonces, miren que aquí curiosamente Felipe siguió sacando a Carlos a pesar de que son novios, pero la función es totalmente diferente, fue algo que se dio aleatoriamente. Pero la relación que se da depende de la función por medio de la cual se esté, digamos, determinando la relación. Vamos a ver un ejemplo más de ese concepto de función y vamos a ver aquí que tenemos, por ejemplo, a Sara, a Mónica, a María y a Pedro. Aquí tengo a Juan, a Sonia, a Carla y por acá Felipe. Entonces vamos a ver una cosa muy curiosa. Resulta de que Sara se relaciona con Sonia, Mónica con Sonia, María con Sonia y Pedro con Sonia. Entonces observemos que debe haber una relación muy condicionante para que haga que todos los elementos de este conjunto, todos se relacionen con Sonia y los demás elementos no tengan una relación con estos de acá. Entonces, esa función que genera esa relación podría ser, yo me la puedo imaginar, por ejemplo, baby shower. Entonces, están celebrando un baby shower. Entonces, la joven Sonia es la que está en embarazo y por lo tanto todos estos elementos se condicionan con esta función y por ende todos ellos darán regalo a Sonia, ¿sí? Ellos no, porque no están en embarazo. Entonces miren que la función genera o condiciona la relación existente entre unos elementos de salida y unos elementos de llegada. Entonces digamos que coloquialmente ese sería un ejemplo muy claro del concepto de función.